Hola, deseo comentar que el día de hoy me encuentro muy emocionado, profundamente contento porque ha llegado un momento que he esperado desde hace ya bastante tiempo y que me emociona mucho que al fin haya llegado. Como podrán ver por acá a mi lado se encuentra Irene Vallejo, una autora que realmente no necesita presentación, solamente decir que es autora del Infinito en un Junco, este libro que se ha vuelto de los favoritos de muchas personas en los últimos años y que nos habla de la historia de los libros, de estas maravillosas historias que nos cuentan a través de páginas, pero desde antes de que fueran con esta cara que vemos hoy en día. Irene, me gustaría pensar que quizá este oficio de escritora es como una herencia de quizá el trabajo que tenía Eneduana, la primera autora de la que tenemos registro, y no mujer, sino en general la primera persona que le puso su nombre a un texto. ¿Crees que quizá haya alguna conexión desde aquellos entonces hasta ahora? Claro que la hay, y a mí me gusta descubrir precisamente como gracias a los libros estamos en contacto con el pasado. Creo que la máquina del libro sí que existe, la máquina del tiempo, y son los libros que nos permiten viajar a otras épocas y entender cómo empezó todo. Y esa pregunta de la primera vez, ¿cómo fue la primera biblioteca, la primera librería? ¿Qué sabemos sobre los libros más antiguos? ¿Cómo fueron los primeros lectores y las primeras lectoras? Todo eso siempre me intrigó mucho desde la infancia, ¿no? Porque ahora los libros nos parecen objetos normales y corrientes, cotidianos, pero en otros tiempos hubo que inventarlos, hubo que soñarlos, hubo que hacerlos, se transformaron y son el resultado de una serie de aventuras apasionantes. Así es, y de hecho en El Infinito en un Junco comienzas con una de esas historias, esas aventuras que se vivieron alrededor de los libros y que a lo largo de su historia han sido, me gustaría pensar, un elemento muy importante dentro de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que la primera persona que se tomó muy en serio los libros fue quizá Ptolomeo I, el que empezó a construir la gran biblioteca de Alejandría, de la que tanto nos hablas en la primera parte de este libro. ¿Cómo te imaginas tú que haya sido esa persona que decidió hacer de los libros un mundo dentro de la ciudad que estaba construyendo, que era Alejandría, ¿no? Claro, Alejandría lleva el nombre de Alejandro Magno, y Alejandro Magno era un gran lector. Nosotros lo conocemos como militar, como estratega, como general, pero era un hombre que viajaba con su ejemplar de la Ilíada a todas las batallas, a todas las aventuras, a todo lo que él vivió en su paso trepidante por el mundo. Y probablemente de él nace la idea de crear un lugar donde reunir todos los libros del mundo, de todos los idiomas conocidos, porque él tenía como ese apetito de totalidad, ¿no? Él no se conformaba con algo que no fuera absolutamente universal, completo, absoluto y ambicioso. Y en la ciudad que lleva su nombre nace esta biblioteca. No es la primera biblioteca de la historia, pero sí es la que nos ha resultado más mítica, porque por primera vez se intenta reunir todo lo escrito, todas las historias, todos los versos, todas las canciones, todo el conocimiento en un solo lugar. Y ese proyecto tan apasionante lo lleva a cabo Ptolomeo, bueno, toda la dinastía de los Ptolomeos, porque hasta llegar a Cleopatra la biblioteca es la joya de Egipto. Claro. Y entonces estos Ptolomeos, realmente en una época en la que conseguir libros era muy difícil, envían a sus jinetes, a sus guerreros, a conseguir los libros donde quiera que estén, a robarlos, a saquearlos, a comprarlos, a falsificarlos, a hacer cualquier cosa legal o ilegal para conseguir los libros de la biblioteca. Se cuenta que cuando llegaba un barco al puerto de Alejandría, lo primero que hacían era registrarlo y requisar todos los libros que allí llevara, los trasladaban a la biblioteca de Alejandría, los copiaban, se quedaban el original y les daban la copia. Hasta tal punto estaban sedientos de libros para esa colección. Y pienso que tuvo que ser hermoso entrar en la biblioteca de Alejandría, que era algo que no tenía equivalente en el mundo por aquel entonces. Y de ahí que en la edición gráfica, en el cómic del Infinito en un Junco, uno de los objetivos era reconstruir cómo sería esa biblioteca de Alejandría y mostrar a través de las ilustraciones, de los dibujos, qué atmósferas, qué ambientes, qué espacios eran los de esa biblioteca, que creo que todos los que amamos la lectura alguna vez hemos soñado con recorrer.
recorrerla. Claro, y ese ambiente no solamente físico, ¿no? De cómo era la arquitectura del lugar, sino lo que nos reflejas también en el Infinito en un Junco, el ambiente cultural, las personas que habitaban ese lugar, ¿no? Que en cierta forma era un museo también, esa biblioteca, o puede que sean edificios separados, aún no lo sabemos, que era como un lugar para las musas, esas diosas del conocimiento, pero que también estaba habitado por grandes filósofos, ¿no? Lastimosamente, para cuando Ptolomeo ya abrió esta biblioteca, ya no estaba vivo Aristóteles, quien quizá fue el germen de la idea de la biblioteca para Alejandro, porque es cierto que Aristóteles tuvo una gran colección de libros, ¿cierto? Sí, a Aristóteles en su tiempo lo llamaban el lector, porque tenía una de las bibliotecas más importantes y sobre todo porque pasó a escribir nutriéndose de otros libros, cosa que hasta entonces no se hacía, se alimentaban de tradiciones, de relatos orales. Pues el primero que tiene una biblioteca y que en su biblioteca escribe rodeado de otros libros, y eso en su momento era tan revolucionario que se convirtió en su apodo. Aristóteles se dice que era el fantasma que estaba siempre recorriendo la biblioteca de Alejandría, también sus divisiones entre los grandes conceptos, las grandes ramas del saber son las que inspiran el catálogo de la biblioteca de Alejandría. Y bueno, pues sí, hay mucha filosofía, mucha pasión lectora, conocimientos, sabios, aventureros, soldados, como esos jinetes misteriosos con los que empieza el libro. La biblioteca de Alejandría es el resultado realmente de muchas pasiones, desde la pasión megalómana de Alejandro a la pasión por el conocimiento de Aristóteles, al deseo de los Ptolomeos de asentarse como reyes de un territorio que realmente no conocían, y entonces a través de los libros también querían apoderarse de las almas de sus súbditos. Todos esos mimbres confluyen en la biblioteca de Alejandría, pero lo más hermoso es que la biblioteca de Alejandría sobrevive a lo largo de tantos siglos, toda la antigüedad, hasta llegar al momento de Hipatia, que es ese otro gran personaje asociado a la biblioteca de Alejandría, y que su muerte es de alguna manera su asesinato, marca el fin de la biblioteca de Alejandría tal como la conocemos, y del sueño, del saber y del conocimiento. Entonces son siglos y siglos de la antigüedad concentrados en esa biblioteca que se convierte en legendaria y que todavía hoy nos apela, porque yo sostengo en el Infinito en un Junco que Internet está inspirado en la biblioteca de Alejandría. Claro, como esa idea de querer contenerlo todo, ¿no? De tratar de entenderlo. Yo creo que quizá la biblioteca de Alejandría es como el punto estelar de la relación de los griegos con la literatura. Sin embargo, desde antes de que como tal existieran los libros, o en aquel entonces los rollos de papiro, también tenían como una gran relación con las historias, ¿no? Desde estos grandes textos como la Ilíada o la Odisea, que se contaban de boca en boca y que siempre cambiaban, recordándonos a este pensamiento que tenía Heráclito, de que jamás nos podemos bañar en el mismo río, ¿no? Jamás vamos a escuchar la misma Ilíada hasta que de pronto llegan los libros, en este caso en forma de rollos, que antes también tuvieron forma de tabletilla de barro, y Sócrates tuvo como una reacción un tanto diferente a lo que quizá nos pudiéramos imaginar de un gran sabio respecto a los libros. ¿Qué nos podrías compartir de cómo se recibió esa llegada de los textos para guardar información en la antigua Grecia? Claro, por un lado, la invención de la escritura y de los libros garantizaba que se podía conservar el conocimiento, que había un lugar donde se dejaba huella de todas las historias, de los conocimientos, de la sabiduría, de las técnicas de la época, de la agricultura, del paso de las estaciones, de las estrellas, de las lluvias, de la astronomía, ¿no? Y eso daba una certeza de que a través de los libros había más posibilidades de que todos esos conocimientos e historias sobrevivieran. Por otro lado, había un gran cambio, porque como tú decías, contar historias en la época oral era como hacer una improvisación musical sobre una base de conocimientos, de una historia tradicional,
cada uno improvisaba con el instrumento, ¿no? Haciendo una historia a la medida de sus emociones, les ponía rostro, describía las situaciones con sus propias palabras. Entonces, las historias estaban siempre cambiando y cada cual se las apropiaba. Cuando llega el libro, tal como lo conocemos, el libro escrito, la cultura escrita, ya solo hay una versión de cada texto. Y esta es la única y no cambiará nunca. Entonces, algo se salva y algo muere en el proceso, ¿no? La vitalidad de las historias, su capacidad de estar constantemente transformándose, se termina de alguna manera, pero al mismo tiempo se les asegura la salvación. Es una paradoja, ¿no? Y de alguna manera hay que congelarlas para salvarlas. Y eso acaba con ¿no? Con esa vida que tienen tan profunda. De todas maneras, y llevando la contraria a Sócrates, que pensaba que la invención de la escritura era un gran desastre porque dejaríamos ya de memorizar y todo, acudiríamos a los libros a consultarlo, muy parecido a lo que se dice ahora de Google, por cierto. O del GPS también. Exacto. Yo creo que leer un libro sigue siendo algo que tiene que ver con la música. O sea, lo que está escrito es como la partitura. Y luego el lector es el músico. Y el lector lo interpreta a su manera, con su ritmo, ¿no? De una forma que es creativa, igual que el intérprete de una pieza musical aporta su creatividad. Y nos imaginamos, ponemos rostro a los personajes, creamos las atmósferas dentro de nosotros mismos, muchas veces completamos o desarrollamos o vamos más lejos que el propio libro. Yo creo que de esta manera es una confluencia de creadores. Quien lee también es alguien que está creando y que de alguna manera hace su propia interpretación, como aquellos populares o aedos del pasado. Yo creo que leer un libro también es un ejercicio de imaginación, ¿no? No es simplemente de recibir esa información que plasmó el autor. Pero retomando esta idea que mencionabas hace rato de la paradoja de tener que congelar las historias para poder preservarlas, es de alguna manera, pienso yo, quizá el precio de desafiar las leyes de la física. Por ejemplo, una de las leyes de la termodinámica, la segunda, es la entropía, que todo tiende al desorden. Sí. Entonces, de alguna forma, estos libros son una forma de conservar lo que de alguna forma nos compone, lo que somos como humanos, y tratar de que pase a las siguientes generaciones. Sin embargo, a pesar de que el libro puede ser una gran herramienta para pasar esa información, que sin duda dura más años que simplemente lo que estás diciendo, que es básicamente aire, también ha habido grandes pérdidas de libros, porque no son eternos. Digo, puede llegar un insecto y se lo come, puede llegar la humedad y de pronto se destruye. Que creo que quizá uno de los mayores tesoros, o al menos de los que más extrañamos, es la comedia de Aristóteles, ¿no? ¿Qué tanto pudo haber estado ahí que también nos da ese espacio a la imaginación? ¿Tú qué te imaginas que han sido todos esos tesoros que hemos perdido? Sí, claro, la comedia de Aristóteles nos hace pensar inmediatamente en El nombre de la rosa, ¿no? Claro. En Umberto Eco y en toda esa fantasía a través de un libro percibido como peligroso, como letal y al final destruido para que no llegue a la posteridad. Sí, es cierto, los libros son muy frágiles, de ahí el título del infinito en un junco, ¿no? Porque la idea es que lo infinito de nuestra invención, de nuestra fantasía, de nuestro conocimiento, se lo confiamos a algo tan frágil como un junco o como la piel en el caso del pergamino o después del papel que vuelve a ser un material vegetal. En realidad los libros siguen siendo frágiles, como es frágil nuestra memoria o como son frágiles nuestras palabras y nuestras ideas, pero es sorprendente que hayan tenido tanta capacidad de desafiar la destrucción y el olvido, ¿no? Y que tantos libros hayan llegado hasta nosotros. Según los cálculos del mundo antiguo, de Grecia y Roma, de toda la antigüedad, nos ha llegado aproximadamente un 1%, se ha perdido el 99%, teniendo en cuenta que eso también incluye desde libros de cocina a textos, quiero decir, muy provisionales del momento y que a lo mejor no habrían tenido tanto interés para nosotros. Pero a mí me gusta poner el acento en que hemos conseguido salvar ese 1% que estaba destinado a perderse y a ser destruido como todo lo demás. Entonces, salvar ese 1% y además no un 1% azaroso, sino lo que los antiguos consideraban más valioso. Nos ha llegado el Edipo Rey, nos ha llegado la Ilíada, la Odisea. Entonces, es una gran peripecia, una epopeya de salvación que a mí me parece hermosa y que ha tenido resultados. Pero claro, tanto ha caído por el camino y tantos poemas. Ovidio escribió una tragedia sobre Medea. Me hubiera encantado saber cómo Ovidio contaba la historia romana. Claro.
tantos textos de Aristóteles que se han perdido, muchas tragedias de los clásicos, de los que solo conservamos unas poquitas, pero sabemos que hubo muchas más. El género de la comedia también se han perdido autores tan importantes como Menandro casi por completo. De Safo conservamos unos fragmentos y unos versos. Muchísimas mujeres escribieron y se ha perdido su obra con el paso del tiempo. Y en parte por ser mujeres. Claro, en parte por ser mujeres. Siempre los textos escritos por personas menos poderosas dentro de la sociedad tienen menos posibilidades de sobrevivir. Entonces, claro, hemos perdido probablemente las voces más disonantes. Tenemos mucho Platón, pero hemos perdido casi todos los textos de Epicuro, por ejemplo. Claro. Y todos los textos del epicureísmo y del atomismo antiguo se han perdido si no hubiera sido por ese poema que es de Rerum Natura, que sobrevivió, y esa es una historia maravillosa, como un solo ejemplar. Hay clásicos que llegaron a ser en un momento dado un solo ejemplar en una biblioteca de un monasterio. Por ejemplo, Catulo, Propercio, libros de historia de Tácito y el de Rerum Natura, que es donde se contiene lo que mejor conocemos de la teoría atomista, que luego ha tenido tanto influjo para la ciencia posterior, desde Giordano Bruno hasta Einstein. Claro. Se hubiera perdido si ese único ejemplar en el que se convirtió el libro hubiera ardido, se lo hubieran comido los ratones o los insectos. Entonces pensar en esas obras que fueron en algún momento una sola, sometida a todos los peligros. Es, para mí, la historia de la transmisión de los libros es una historia de suspense, de fantasía, ¿no? Creo que Umberto Eco lo captó perfectamente en El nombre de la rosa y lo convirtió en una novela de misterio y de investigadores, ¿no? Casi un Sherlock Holmes de la época medieval, pero es porque es así. Normalmente hablamos de la historia de la literatura, pues de los creadores y de cómo escribieron sus obras, y nos olvidamos de toda esta otra historia llena de aventuras, de persecuciones, de censura, de insectos, de catástrofes, de viajes, de búsquedas, de construcción de bibliotecas, de su destrucción, de las peripecias y de toda esa humanidad que ama los libros como lo amamos nosotros y que se esforzaron por salvarlos. A mí me parece que es una gran historia épica. Por probabilidad es más fácil que los libros se pierdan a que lleguen hasta nuestras fechas, ¿no? Y que en parte ha sido, como bien lo explicas en la segunda parte de tu libro, en la que te enfocas más a hablar acerca de los romanos, que muchos de ellos fueron utilizados como libros de texto, o estos que entraban como en un canon, que era como los libros que no te puedes perder, ¿no? Y que de alguna forma también fueron los preferidos, y que por eso quizá lecturas incómodas, como dices, no sobrevivieron tanto. Me gustaría pensar que quizá actualmente con los grandes tirajes que se hacen de libros es más probable que sobrevivan para el futuro. Pero si tuvieras que quizá prever qué libros de los que quizá podemos encontrar, no sé, en la FIL Guadalajara, puedan llegar al futuro de nuestra época, de libros contemporáneos, ¿cuáles tú crees que serían los que más probablemente llegarían a un milenio más adelante? Qué difícil pregunta, porque claro, los libros, los clásicos, los libros que sobreviven son los que emocionan a varias generaciones sucesivas, no solo a quienes los leen por primera vez y el mundo donde son imaginados o concebidos, sino luego a través del tiempo, ¿no? Entonces tienen que sobrepasar esa prueba y es difícil proyectarnos a qué leerán las generaciones futuras. Me ha hecho mucha gracia la pregunta porque efectivamente ya desde la antigüedad andaban locos con las listas, ¿no? Las listas de los 10 mejores, los 3 trágicos, los oradores, los filósofos, ¿no? Y todos les gustaba la lista de la lírica, todos les gustaba hacer esas clasificaciones y esos rankings. No tenían listas de más vendidos porque entonces era muy difícil tener esa información, pero sí tenían como los mejores, los que tienes que leer antes de morir, ¿no? Sí. Y volviendo a los que sobrevivirían, para mí un libro que roza la perfección es el Pedro Páramo de Juan Rulfo, que de hecho a mí me inspiró también para el infinito por esa estructura, que no es una estructura lineal, sino que va fluyendo un poco de una manera muy libre, y eso me encanta para el infinito, que es un libro de historia pero no es cronológico, sino que va saltando en el tiempo y como con los recuerdos, y ese es un libro que me parece maravilloso y muy valioso de la literatura mexicana que estamos viendo acá ahora mismo. A mí me fascina la literatura de Juan Villoro, que me parece absolutamente extraordinario.
Ahora hemos recuperado a Elena Garro, que no sé, al menos en España no se había leído nunca. No, y aparte por también los bloqueos que sufrió por parte de Octavio Paz, claro, que en su momento fue su pareja, y que incluso algunos críticos opinan que la literatura de Elena Garro era incluso mejor que la de Octavio Paz, nada más que Octavio la bloqueaba mucho. Sí, eso pasó un poco como con Frida Kahlo, que también en su época el verdaderamente conocido era Diego Rivera, pero posteriormente ha sido ella la que ha aumentado en su cotización y ahora llegaremos a lo mejor a un momento en el que se dirá Diego Rivera pareja de Frida Kahlo para identificarlo y reconocerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esos momentos, y luego esta literatura escrita por mujeres en México, desde Fernanda Melchor, Guadalupe Nettel, no sé, tantísimas, Socorro Venegas, Ave Barrera, Aura García Junco, toda esa literatura que está surgiendo tan nueva y como con tanto poder y una forma tan original de contar el mundo y de contar la violencia, yo creo que está transformando también incluso la forma de escribir en España. Nos llega esta literatura y nos transforma y nos trastoca. Cuando yo leí el libro de Rosario Castellanos, que se titula Mujer que sabe latín, ese libro me impresionó enormemente por lo avanzado que era y por el pensamiento que tenía Rosario Castellanos, por cómo leía a las mujeres y cómo entendía todas las dificultades de convertirse en escritora. Yo creo que es un libro absolutamente vigente hoy y que se puede leer con la misma pasión del momento en el que se escribió. Su poesía me encanta. Entonces, bueno, creo que hay muchísima literatura que ahora nos fascina. Cristina Rivera Garza, con este libro del Invencible Verano de Liliana, ese sí que ganó el premio Pulitzer. Ese sí que creo que es un libro que va a perdurar con toda seguridad, porque hizo un cambio realmente de tanta literatura sobre el homicidio que se centra siempre en el asesino. Aquí lo cambió y nos contó la historia de ella y le devolvió toda la dignidad a la mujer, a su hermana, y contó su historia y todas sus decisiones y lo que hizo valiosa su vida. Y eso fue un giro hermoso de dar palabras a lo que hasta ahora había estado en el silencio. Entonces creo que ese es un libro también absolutamente capital y será un clásico. Y que lo que creo yo que marca a los clásicos es que puedan seguir vigentes también en el futuro, ¿no? Y sí, yo creo que también, por ejemplo, en la actualidad, cuando revisamos como algunos libros viejos de la antigua Roma, de la antigua Grecia, y que aún tienen algo que decirnos en nuestra actualidad, es sorprendente, digamos, como también esa visión. Agregando también a esa lista, me gustaría pensar que quizá en unos 2000 años sigan leyendo El infinito en un junco, porque además, como investigadoras, seguramente podrás suponer lo valioso que sería este tratado en caso de que se pierdan algunos clásicos, las referencias que nos cuentas a veces como tramas de algunas historias, y comprender también nuestra sociedad y sus orígenes, ¿no? De la misma manera en que quizá las historias de Heródoto actualmente nos dejan ver ese panorama que se vivía en aquella época. Volviendo un poco como a esta historia de los romanos, hace rato también mencionaste a este autor, Ovidio. Era un gran autor, actualmente lo recordamos como uno de los 3 grandes romanos junto con Horacio, y ahora mismo se me ha olvidado. Virgilio, claro, sí. Sorprendente que se me haya olvidado, porque incluso tengo 3 puerquitos de peluche, uno se llama Horacio, otro Virgilio y el otro Ovidio, entonces sorprendente que se me haya olvidado. Pero son bueno, los gajes del directo. Sí, bueno, pues este Ovidio, que a final de cuentas terminó siendo una persona que, a pesar de ser como uno de los escritores que representa Roma, que nos permite entender esa cultura, terminó siendo una persona muy desgraciada porque le cayó mal al emperador en turno. Entonces, los libros también se han visto muchas veces expuestos a esa censura por parte de poderosos. ¿Qué nos podrías contar que es como el origen de esas, digamos, como censura? ¿Por qué crees que los poderosos, si se dan cuenta de que de todos modos no logran mucho con esa censura, siguen intentando acallar voces que al final de cuentas terminan siendo incluso más grandes o más duraderas que esos mismos tiranos en su momento? Desde que sabemos de la existencia de los libros y hay documentación histórica que habla de ellos, ahí también
testimonios que nos hablan de la persecución de las hogueras, de la destrucción de los libros, de las condenas a escritores, a libreros, a todas las personas involucradas en el proceso del libro. Entonces, los libros han sido amados y perseguidos y odiados, quizá con la misma intensidad. Y el caso de Ovidio es uno de los más trágicos, porque no solo intentaron destruir todos sus libros en las bibliotecas públicas de Roma, sino que a él lo exiliaron, lo obligaron a vivir en una zona del Imperio Romano que estaba como en la frontera, peligrosa, donde a veces hacían incursiones los bárbaros. Cerca de Hungría, me parece. Sí, es la actual Rumanía. Y entonces allá él fue muy desgraciado, porque todo lo que amaba de la vida cultural, de los lujos y de la buena vida romana se lo arrebataron junto con todas sus amistades, la vida con su esposa. Entonces fue una historia muy triste de persecución. Lo interesante es que no consiguieron acabar con su obra. Mi teoría y mi interpretación es que los lectores decidieron que esos libros eran valiosos, y aunque el emperador intentase acabar con ellos, no lo consintieron y siguieron copiándolos y leyéndolos y amándolos. Es cierto que es muy difícil que la censura acabe con un libro al que persigue, porque normalmente lo que desata es interés hacia ese libro claro, que condena o que persigue. Yo creo que la clave de la persecución de los libros es fomentar la autocensura en los demás. O sea, en la medida en que cuando tú ves que a un escritor que ha escrito algo incómodo o digamos retador para el poderoso, lo envían al exilio y lo condenan a una vida desgraciada, quizá la próxima vez tú te vas a pensar mejor lo que escribes para que no te pase lo mismo, ¿no? Entonces no creo que se consiga destruir ese libro, pero sí que se actúa sobre la creatividad misma y sobre la libertad de los demás creadores. Porque cuando has visto que hacen eso a las personas incómodas, es posible que intentes ser un poquito más conciliador, ¿no? Entonces yo creo que la clave está siempre en la autocensura. O sea, tenemos que ser valientes. Las palabras solo son valiosas si son valerosas, y entonces es nuestra responsabilidad de los que seguimos aquí escribiendo no dejar que nos intimide la persecución a ningún libro, porque la libertad la tenemos que proteger colectivamente. Y que lamentablemente, aunque esto pareciera quizá algo del pasado, algo que vimos en la Segunda Guerra Mundial, sigue sucediendo, ¿no? Con casos tan cercanos como Salman Rushdie, que incluso hace 2 años nada más recibió un ataque por su literatura. Me parece muy lamentable definitivamente esta situación, pero como tú mencionas, tienes que, digamos, como que tener ese valor, ¿no? Vemos personajes históricos como Oscar Wilde, quizá, sí, que a pesar de ser una persona disruptiva con la sociedad, continuó escribiendo, continuó compartiendo su pensamiento, y que creo que a final de cuentas eso es también lo que nos da diversidad como humanos, ¿no? Muchas veces nosotros como que queremos seguir siempre en la misma línea, pero la verdad es que creo que los grandes genios de la historia han sido como personas que cambian por completo la literatura, ¿no? Lo ven, bueno, en general cambian por completo los esquemas que se viven en aquella época. Entonces, quizá dentro de estas personas se encontraban las grandes, bueno, lo poco que conocemos de ellas, que son las poetas de Grecia, ¿no? Que hablaban de manera tan diferente, en especial Safo, que es como de la que más conocemos y de la que más se ha hablado. Esta mujer de alguna forma sí resultó en su momento como alguien por completo diferente a la sociedad en la que vivía, o simplemente fue que después hubo cierta censura, pero que en su momento no recibió tanto ese rechazo. En su momento ella tuvo la posibilidad de escribir, y eso es hermoso porque realmente ella no pertenecía a una gran aristocracia, no era la hija de un rey. La mayoría de las primeras mujeres que escriben pertenecen a una posición o vienen de un linaje muy privilegiado, si no era muy difícil para las mujeres acceder a la educación, a la libertad que supone el ejercicio de la palabra. Y Safo, si bien venía de una familia que no pasaba apuros económicos, no era una gran aristócrata. Y eso es también un momento importante de la historia, un giro, que esta mujer humilde y pequeñita y no atractiva, como nos dice ella misma, pues pudiera escribir unos versos que de verdad sobrevivieran. Y además ella era consciente, escribió hablarán de nosotras, ¿no? En el futuro hablarán de nosotros. Ella tenía esa conciencia. Pero sí es cierto que después de su muerte fue muy insultada y vilipendiada también por las cuestiones sexuales que suponía
el lesbianismo, y que probablemente ella sería más bien bisexual, pero tenía esas relaciones con otras mujeres y les canta poemas de amor a otras jóvenes. Y entonces, durante mucho tiempo ha habido también mucha literatura atacándola, insultándola, tratando de derribar su figura y su prestigio literario. Esto no impidió que nos hayan llegado algunos fragmentos, pero hay que ser conscientes de que la mayor parte de su obra desapareció. Entonces sí, realmente lo que ha pasado con las mujeres es que ha habido figuras que han sido importantes en su momento y apreciadas, pero lo realmente difícil es que sus textos sobrevivan, porque luego no se seguían copiando, como ahora libros que no se reeditan es una manera de ocultarlos y hacerlos morir, ¿no? Y claro, ellas tampoco pertenecían a los ambientes de poder, no tenían las mismas relaciones, no tenían el acceso a la sociedad, es decir, no tenían poder. La forma en la que los libros sobreviven es también tiene que ver con el poder de las personas y de las instituciones culturales. Entonces es una lástima que realmente a lo largo del tiempo la mayoría de la literatura ha hablado de la vida de unos pocos, ¿no? de gente que tenía un determinado estatus económico, y en general la versión de los vencedores, la versión de los vencidos. Entonces esto lo tenemos que tener consciente, y creo que ahora, en el momento contemporáneo, es cuando estamos viviendo la mayor explosión de diversidad que hemos tenido, incluso también en las lenguas. Yo veo que acá en México, cada año que vengo, hay más libros en lenguas originarias y se presta más atención también a esas diversidades de lenguas, de cultura, de procedencia, de origen, de color de piel, sí, ¿no? Desde todas las posiciones y desde todos los puntos de vista. Creo que eso hay que abrazarlo. Sí, y el ser diferente siempre ha sido, pues, como bien mencionas, como un motivo de exclusión, y que, si bien mencionas, actualmente como que hemos intentado como sociedad tratar de resarcir esos errores que hemos hecho históricamente, también es cierto que en contextos principalmente escolares, por ejemplo, los que somos diferentes, los que somos, y me incluyo porque me ha pasado, los que somos llamados los bichos raros, ¿no? ¿Por qué te gusta leer? ¿Qué es eso de leer un libro, no? Digo, a final de cuentas seguimos, digamos, como sufriendo esa, simplemente una segmentación, ¿no? Que te hacen aparte, cuando a veces también se dan casos un poco más graves, ¿no? De que no es solamente que te ignoren, sino que también te hacen daño, ¿no? Lamentablemente. Y que creo que es algo que tenemos que también cambiar desde nuestra propia educación escolar, y también yo estoy de acuerdo en que se necesita también mostrar ese respeto, quizá desde casa, y que yo creo que quizá ahí los libros pueden tener un papel importante, y aquí me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Crees que los libros de alguna manera pueden fomentar nuestra empatía al ponernos en diferentes historias, en los zapatos de alguien diferente? Yo creo que sí. En El infinito en un junco comparto mi propia historia de bullying escolar y el sufrimiento que significó para mí ser la rara del colegio, porque me gustaba leer, porque ya me gustaba escribir, porque tenía una curiosidad enorme, porque no me aburrían los estudios, sino todo lo contrario. Me parecía fascinante descubrir las razones, las causas, los motivos, las explicaciones, las historias, y eso me condenó a una situación muy dura de humillaciones, de violencia, y fue terrible. Eso está en el centro del infinito en un junco, además realmente en la posición central, y ahí es donde yo cuento que los libros que leía en aquel momento eran mi pandilla de amigos, porque la gente que yo tenía a mi alrededor me maltrataba, y donde yo me sentí comprendida fue en los libros. Los libros nos abren como una realidad paralela, es lo que cuenta la historia interminable, ¿no? Esa otra realidad paralela donde tú puedes contarte tu propia historia como una historia de heroísmo, ¿no? Tú como contra el mundo, contra las dificultades, y como los héroes de las historias y de los cuentos vas atravesando los problemas, los retos, y al final conquistas tu propia fortaleza, que eso es en definitiva el final de todos los cuentos, ¿no? Entonces para mí los libros fueron esa tabla de salvación, y realmente a través de los libros aprendí también a comprender mejor los puntos de vista de otras personas. Yo siempre, desde niña, me preguntaba
qué pasaba dentro de la cabeza de otras personas, si pensaban como yo, como había tenido esa experiencia de ser tan incomprendida en el colegio. Yo me preguntaba, pero ¿cómo funcionarán sus mentes? ¿Qué es lo que a mí me hace tan distinta? ¿Cómo, ¿no? ¿Qué formas tan distintas hay de ver y de vivir las cosas? Y creo que los libros son la experiencia más parecida que podemos tener a estar dentro de la mente de otra persona y dentro de su conciencia. No hay nada en el mundo que nos acerque tanto a ese misterio que es la mente de otra persona. Entonces eso nos puede hacer más empáticos, sí, sin duda. Si sabemos utilizarlo bien, porque como todas las enseñanzas tenemos que ser capaces de hacer buen uso de ellas. Pero si somos un tirano, un malvado, un manipulador, posiblemente los libros nos van a hacer también unos villanos mucho más difíciles de combatir. Y al comprender a las personas vas a saber cómo manipularlas. Exactamente, sus resortes y la manipulación. Entonces, claro, es una herramienta que, como casi todas las humanas, como el cuchillo, por ejemplo, se puede utilizar muy bien o muy mal. Claro, claro que sí. Pues, Irene, la verdad es que me la he pasado muy bien platicando contigo acerca de generar historias, también un poco de tu historia, y que a final de cuentas es como la historia que compartimos todos, ¿no? De la humanidad, de los libros, que es en general lo que nos reúne en este punto, ¿no? Algo que creo que ambos amamos, que es la literatura, y todos los mundos a los que nos pueden llevar, todas las reflexiones que nos pueden causar. Así que te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para platicar acerca de esto. Es algo que esperaba con ilusión, que anhelaba ya desde mi anterior visita a la FIL, y además quiero felicitarte especialmente por lo que has hecho con esas inquietudes tuyas, con ese gusto por la lectura. Lo has convertido en algo creativo, algo que compartes con otras personas, algo que tiene significado, y no te has dejado no has dejado que te avasallen las personas que no te comprenden o que te llaman el raro, y eso es algo maravilloso que admiro especialmente, y te animo a que continúes por este camino, porque estás dando mucho a otras personas que quizás se encuentran en tu misma situación y que ven en ti un modelo o un referente. Muchas gracias por esas palabras, Irene. Pienso yo que también en nuestra sociedad, en parte de esa empatía también es incluir a diferentes tipos de personas, ¿no? Como bien hablábamos, no solamente por actitudes, sino también a veces por la edad, ¿no? Que a veces eso es un gran obstáculo con el que me he tenido que enfrentar en muchas ocasiones, pero que pienso que también se pueden hacer muchos cambios simplemente hablando y comunicando, ¿no? Tú eres la prueba. Y claro, y también lo que has comentado en algunas otras entrevistas o charlas que has dado, ese hablar desde que eres joven, que a veces pensamos que no tenemos esa voz, pero puedes realmente alzarla. Así que muchas gracias, Irene, por este tiempo. Gracias, Bruno. Mucha admiración. Igualmente. Y también muchas gracias a ustedes por habernos estado acompañando a lo largo de esta entrevista, y pues continuaremos en la Feria del Libro de Guadalajara. Hasta la próxima.